adoraremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Buenas noches, ¿cómo están, iglesia? ¿Bien? Bueno, qué bendición, agradecido con el Señor nuevamente por permitirnos encontrarnos un nuevo sábado en casa. En esta oportunidad, como oraba Marquitos, celebrando algo tan importante, ¿no? Como el día de nuestras mamás. La mía no está acá, igual en Costa Rica no se celebra hoy, pero siempre que uno piensa en las madres, en mi esposa también, hay gratitud a Dios en el corazón, ¿no? Por todo lo que invierten en nosotros, ¿no? Así que doy gracias a Dios por cada mujer valiente que nos acompaña hoy en esta casa, ¿no? Que muchas veces sin herramientas, porque a muchas mamás les llegó el llamado sin tener mucha experiencia, capaz ni siquiera algo que tenían presupuestado hacer, y de repente, ¡pum!, Dios sorprende, ¿no? Así que gracias por dar ese paso al frente y asumir con valor el llamado de Dios, porque es un llamado para modelar las vidas de sus hijos. Gracias, mamás. Nuestra oración como iglesia es que el Señor siga fortaleciéndoles, llenándoles de sabiduría para continuar adelante esta misión. Es un llamado, hay una misión a la que Dios les ha convocado a cada una de ustedes. Así que bueno, familia, estamos iniciando series, ¿sí? Lleva por título, ahí está en pantalla, lo mirábamos ahora en el video, y hemos venido anunciándolo en los últimos días, que se llama Mi casa no se cae, ¿sí? Mi casa no se cae. Vuelva a ver a la persona que tiene al lado y dígale: mi casa no se cae. Mi casa no se cae, ¿sí? En el marco del Día Internacional de la Familia, 14 de mayo, nosotros queremos celebrar no solamente un día, queremos durante todo este mes hablar acerca de algo tan importante como lo es la familia. Sí, nosotros estamos convencidos de que la familia nació en el corazón de Dios. La familia es idea de Dios. Es algo que Dios pensó para la humanidad desde el principio, y por esta razón, porque está en el corazón de Dios, es precisamente que la familia ha estado bajo ataque, ¿no? Desde su fundación. Ya lo vemos allá en el libro de Génesis, ¿no? Entonces, todo lo que el enemigo intenta hacer para confundir al hombre, para confundir a la mujer, para deformar su identidad, para deformar sus roles, todo lo que el enemigo intenta hacer para confundir a la juventud, para mantenerla lejos de casa, alejada de Dios, alejada de sus padres, todo lo que el enemigo intenta hacer para corromper la niñez, para pervertir su inocencia, todo lo que el enemigo intenta hacer para desfigurar el matrimonio, para atentar contra la vida, tiene como propósito destruir a la familia. Ese es el propósito del enemigo. Debilitar familias, que no hayan familias fuertes, que no exista la familia conforme al diseño de Dios, ¿sí? Es valiosa para Dios y por eso es que está en el ojo constante del enemigo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo lo que pasa en la sociedad y a mí no me afecta eso, que todo siga igual, ¿sí? De ninguna manera. Nosotros somos la iglesia, somos su iglesia, y hay personas que a veces se forman un concepto de la iglesia como si fuésemos una especie, digamos, de ONG pacifista que predica un mensaje bonito que tiene que caerle bien a todas las personas, ¿sí?
Nada más lejos de la realidad. Es cierto, somos un organismo viviente, predicamos un mensaje transformador, un mensaje sanador, pero también es cierto que hemos sido llamados a plantarnos duro y a defender con firmeza y con valor aquello que está en el corazón de Dios. Cuando se trata de familia, nosotros no podemos ser livianos, no podemos ser tibios, no podemos ser indiferentes, ¿sí? Vean qué buenas las palabras de Dios al pueblo de Israel a través del profeta Nehemías. Están reconstruyendo las murallas de Jerusalén. De repente vienen los enemigos a atacar, a intentar desanimar, a intentar tirar abajo todo lo que han venido construyendo. Esto es lo que dice el texto, Nehemías 4, versículos 13 al 14. Dice: así que puse a la gente por familias, así las agrupó. Esta fue la estrategia, esta es la unidad básica de la sociedad, ¿sí? Por familias, con sus espadas, lanzas y arcos detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo, ¿sí? Nosotros no podemos tener miedo a los ataques que el enemigo lanza constantemente contra la familia. No podemos quedarnos ahí de brazos cruzados con miedo a no caerle bien a la gente, a no encajar con su forma de ver las cosas. Dice: acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares, ¿sí? Peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares, ¿sí? Yo quiero que piensen lo siguiente, ¿sí? Si usted tiene a alguien que es de su núcleo familiar cerca suyo, dígale esto, dígale: no importa qué tan difícil sea la situación, yo voy a pelear por mi familia. No importa qué tan difícil sea la situación, yo voy a pelear por mi familia, porque Dios está de mi lado y Cristo ya ganó la batalla a nuestro favor. Amén. Vamos a pelear por nuestras familias porque Dios está de nuestro lado y Cristo ya ganó la batalla a nuestro favor. Amén. Vamos para adelante, familia, entonces, hablando sobre esto tan importante durante las próximas semanas. Vamos a estar entonces en Mateo capítulo 7. De aquí, de este texto, es donde nace el concepto de esta nueva serie. Estamos allí en el contexto del Sermón de la Montaña. Algunos teólogos y eruditos de la Biblia consideran que este es probablemente el sermón más importante que nosotros podemos encontrar en toda la palabra de Dios, predicado por Jesús. Por supuesto, es un sermón súper contracultural, ácido y confrontativo para los religiosos y para los enemigos de Jesús, llamativo y desafiante para sus seguidores, ¿sí? Es una nueva forma de vida lo que Jesús plantea en este discurso, ¿sí? Dice el capítulo 7, versículos del 24 al 27, ya casi viene cerrando, viene dando una serie de instrucciones sobre cuál debería ser la forma de vivir de un cristiano, de un seguidor de Jesús, cómo debemos comportarnos en el mundo. Y viene lo siguiente, dice versículo 24: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó, ojo con esa palabra que es importantísima, su casa sobre la roca, ¿sí? Un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Entonces quiero que prestes atención a la siguiente diapositiva, esa palabra que va a aparecer ahí en pantalla, que dice oikos. Es una palabra en griego. Probablemente, como la mayoría de palabras en griego que alguna vez mencionamos, mal pronunciada, pero no importa. Lo importante es que nosotros podamos entender el concepto de lo que significa y de lo que queremos comunicar, ¿sí? Fue la que apareció en la introducción del video y es la que se traduce en el texto que acabamos de leer en Mateo como casa, ¿sí? Cuando el texto dice construyó su casa, lo que originalmente decía es que construyó su oikos. Esto es importantísimo. Tenemos que entender que no se refiere a una casa, digamos, como estructura física, pared, techo, divisiones, puertas, ventanas. No tiene que ver con eso, sino que se refiere a conceptos más profundos. Esta palabra oikos realmente significaba un hogar,
significa una familia. En la Grecia antigua, cuando utilizaban esta palabra, de hecho, muchos lo hacían refiriéndose a la tierra como nuestro oikos, como nuestro hogar, como nuestra casa, como nuestra familia. Pero en este contexto puntualmente se refiere más que todo a nuestra familia, ¿sí? A nuestro núcleo más cercano, las personas con las que convivimos diariamente. Dice el texto, versículo 25, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, con todo la casa, el oikos, el hogar, la familia no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Sí. Vean qué interesante, porque el texto de ninguna manera está diciendo que no van a soplar vientos fuertes. El texto no está diciendo que no van a venir lluvias. El texto no está diciendo que no van a haber tormentas. De hecho, da por sentado que todas las familias en algún punto nos vamos a enfrentar a tormentas. Van a venir lluvias, el viento va a soplar con fuerza. Lo que está diciendo es que a pesar de esto, cuando nosotros no solamente escuchamos lo que Dios dice en su palabra, sino que somos hacedores de la palabra, la ponemos en práctica, aplicamos sus principios, vivimos a partir de lo que Él nos enseña. A pesar de las tormentas, nuestra casa no se cae porque Cristo la sostiene. ¿Sí? Podemos pasar tormentas, sí, vamos a atravesar momentos de lluvia intensa, pero hemos construido sobre Jesucristo la roca y por eso nuestra casa no se cae. Amén. ¿Cuántos creen que a pesar de la tormenta que podrían estar viviendo hoy, su casa no se cae, su familia no se cae, su hogar no se derrumba, porque Jesucristo la sostiene con su poderosa mano? Amén. Cierra el texto, versículo 26. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Jesucristo nos está diciendo cómo es que debemos construir nuestro hogar para poder superar las temporadas de tormentas. Jesucristo en el centro, Jesucristo en la base, ¿sí? A partir de la verdad del evangelio, con sus principios, con sus verdades como pilares que rodean nuestra familia, ¿sí? Pasa que vivimos tiempos, quizá debido a nuestras buenas intenciones como iglesia o debido a nuestras buenas intenciones como cristianos, en donde queremos alcanzar, queremos evangelizar, queremos pastorear a los de afuera, que de hecho no está nada mal, ¿sí? Esto es necesario, es importante, es parte de nuestra misión, es parte de nuestro llamado, pero a veces estamos tan enfocados en esto que nos olvidamos de atender las necesidades de nuestro oikos, de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro círculo cercano. Y cuando Jesús menciona esta palabra, Él entiende que la familia, la casa, el hogar es este lugar idóneo para cuidarnos mutuamente, para pastorearnos mutuamente, ¿sí? Nuestro pastoreo empieza en casa, con mi esposa, con mis hijas, con mis hermanos. Allí nos cuidamos, allí nos enseñamos y a partir de ahí se construyen familias más fuertes y resilientes que permanecen unidas a pesar de las tormentas de la vida, ¿sí? Vamos a orar brevemente y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Que esta serie no pase desapercibida para nosotros, como ninguna otra, pero que realmente el poder del Espíritu Santo esté trayendo sanidad y restauración a nuestros hogares. Es mi oración del corazón. Y todo lo que Satanás ha estado queriendo destruir en tu familia no prospera más,
no tiene más poder sobre tu vida, no tiene más poder sobre tu mente, no tiene más poder sobre tu matrimonio, no tiene más poder sobre tus hijos, porque Jesucristo, nuestro Creador, nuestro Salvador, venció en la cruz y ganó en favor nuestro. Papá, ayúdanos, Señor. Nos presentamos delante tuyo, Señor, en el inicio de esta nueva serie, tocando un tema tan importante, Señor, relacionado con nuestras familias, papá. Trae restauración, trae sanidad, Señor, a ellas. Y aun si estamos lejos, Señor, de aquellos que amamos, de aquellos que son nuestra familia, Señor, desde acá los cubrimos en oración, papá. Y entendemos que de esta serie también nos vas a dar herramientas, Señor, para poder marcar una diferencia en sus vidas, Dios. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para que tu palabra viva y eficaz perfore esas áreas nuestras que todavía están endurecidas, que todavía tienen callosidad, Señor. Que podamos ser sensibles a tu voz, papá, y que cada sábado de los que tenemos de aquí en adelante, Señor, pueda haber una verdadera transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, y que de allí se extienda hacia nuestras familias, papá. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, familia, entramos de lleno al tema de hoy. Aprovechando que estamos celebrando a las mamás en su día, vamos a estar hablando sobre la indispensable influencia de una mujer en medio de las peores circunstancias que uno se podría imaginar. Una mujer que le creyó a Dios y a través de ella Dios no solamente proveyó estabilidad y salud a su familia, sino que además Dios la usó, escuche usted, para convertirse en nada más y nada menos que en la madre del futuro profeta de Israel. ¿Sí? Ella enfrentaba crisis en su familia, Israel enfrentaba crisis de liderazgo espiritual y Dios la usó a ella, la levantó para traer salud a su hogar, pero también para que a través de ella viniera un liderazgo que trajera salud espiritual a todo el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces vamos a estar aprendiendo de esta mujer. Primera de Samuel capítulo 1, vamos a estar hablando sobre una gran mujer llamada Ana. Seguramente ya algunos de ustedes conocen la historia. Esta probablemente es una de mis heroínas de fe en toda la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por su fe en primer lugar, pero también por su capacidad para sobreponerse a circunstancias poco favorables. Ana fue una mujer que soportó, Ana fue una mujer que creyó, Ana fue una mujer que esperó y finalmente vio milagros en su vida y en la de su familia. Sí. Así que preste atención, voy a leer solamente algunas porciones del texto y conforme vamos avanzando vamos a ir profundizando un poco más. Dice el versículo 2, Elcaná tenía 2 esposas. Vamos a abrir un paréntesis de una para explicar esto y que no surjan malos entendidos. Nosotros tenemos que recordar que la Biblia cuenta historias de personas como nosotros, personas que fallaron, personas que se equivocaron, personas que no hicieron las cosas bien. ¿Sí? Y en aquel tiempo la poligamia era una práctica común, principalmente en los ciudadanos más adinerados. Ellos buscaban de alguna manera asegurarse descendencia para que fueran sus herederos, y cuando su primera esposa no podía darles hijos, entonces ellos se casaban o tenían una segunda esposa. Este era el caso de este hombre Elcaná. Sin embargo, y esto es lo que a nosotros nos tiene que quedar claro, que la Biblia nos cuenta esta historia, que la Biblia no lo mencione, de ninguna manera significa que Dios lo apruebe. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuando leemos los textos bíblicos, cuando es un texto meramente descriptivo que nos describe algo que ocurrió en la historia, que nos cuenta, que nos narra una historia, y cuando es algo prescriptivo, algo que es bueno, que es necesario para el pueblo de Dios en este tiempo. Aquí nos está contando cuál es la realidad de este hombre Elcaná, que por cierto esta práctica, la poligamia,
fue parte de lo que trajo muchos de los problemas en su familia. Entonces dice el texto, Elcaná tenía 2 esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Dice el 6, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Versículo 9, estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, comenzó a orar al Señor, escuche usted, con gran angustia y a llorar desconsoladamente. ¿Sí? Entonces vemos la complejidad de la situación, las circunstancias difíciles que rodeaban la vida de Ana. ¿Sí? No solamente le afectaba a este problema que tenía ella de esterilidad, sino que debido a su condición habían otra serie de problemas que estaban afectando su salud emocional, su salud relacional, su salud espiritual. Ella tuvo que lidiar con una serie de problemas y allí los vamos a enumerar de manera muy breve para que podamos dimensionar qué era lo que estaba viviendo esta mujer en aquel tiempo. En primer lugar, Ana tuvo que enfrentar problemas familiares, ¿sí? A pesar de que aparentaban ser una familia religiosa, devota, que asistían todos los años al templo a ofrecer sacrificios, en esta familia había muchísimos problemas que necesitaban ser sanados, ¿sí? La familia de Ana y de Elcaná eran una familia totalmente disfuncional, ¿sí? Vean lo que dicen los versículos del 7 al 8. Dice, cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Imagínense el cuadro. Dice, Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Ya ve, no solo a nosotros nos pasa de venir peleando camino a la iglesia. Venir a la iglesia y servir a Dios de ninguna manera significa que nuestra familia es perfecta, porque no existen familias perfectas. No las hay, ¿sí? Estamos llenas de defectos. Hay áreas de nuestras vidas que Dios aún está trabajando. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado es de no intentar ocultar nuestros problemas detrás de una cortina de piedad y falsa espiritualidad, ¿sí? Es normal tener discusiones, eventualmente sí, surgen diferencias en la familia. Es normal no estar de acuerdo en todo, por supuesto que sí. Es normal que a uno lo manden a dormir al sofá. No, mentira, eso no es normal. Eso no tiene que pasar, sí. Es normal que haya tensión en el hogar. Lo que no debería ser normal es que en lugar de amor, cuidado integral, comprensión, validación, respeto, que haya lo que había en la familia de Ana: rencor, celos, tristeza, rivalidad, envidia. Nunca podemos normalizar ese tipo de comportamientos dentro de nuestros hogares. Y si algo así está ocurriendo hoy en nuestro núcleo familiar, tenemos que hablar, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, tenemos que pedirle a Dios que cruce gente en nuestro camino que nos ayude a sanar estos problemas. Entonces vemos cómo Ana en primer lugar se enfrentaba a problemas complicadísimos dentro de su familia, ¿sí? Pero además de estos problemas, Ana se enfrentaba a problemas sociales, ¿sí? Era una situación lamentable, ¿sí?, la que enfrentaban las mujeres en el mundo antiguo. No era muy favorable la situación para Ana ni para ninguna mujer, porque las mujeres prácticamente eran dominadas por los hombres, ¿sí? Las mujeres se convertían en una posesión del hombre. Eran casi que propiedad del papá, luego pasaban a ser propiedad del esposo. Si el esposo no estaba, entonces pasaban a ser propiedad o del hijo, y si no, del hermano, ¿sí?
Era una sociedad ultramachista en donde la voluntad de las mujeres no tenía validez. No podían opinar mucho. Su opinión no era tomada en cuenta muchas veces. Y además de eso, socialmente, cuando las mujeres no podían tener hijos, no podían procrear, se les consideraba como personas sin valor. ¿Qué beneficio podía obtener un hombre de una mujer que no le podía dar herederos? ¿Sí? Esta era la realidad de Ana. Una realidad lamentable, pero que, por cierto, con su ejemplo, Jesucristo vino a romper por completo. Él vino a darle a la mujer un lugar diferente en la sociedad, en la familia, en la iglesia, y de Jesucristo es que nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con aquella creación de Dios que también es portadora de la imagen de nuestro Señor. Sí. Problemas familiares, problemas sociales, pero en tercer lugar, Ana se enfrentaba a problemas teológicos religiosos. ¿Sí? Tenía la familia en contra, tenía la sociedad en contra, pero además de eso, desde el punto de vista religioso, algunos consideraban que no poder tener hijos, más que un problema físico, se trataba de alguna especie de maldición divina. Era como un castigo divino por haber desobedecido a Dios. ¿Sí? Entonces algunos miraban a Ana y por su condición decían: esa mujer debe estar en pecado. ¿Sí? Esa mujer debe estar desobedeciendo a Dios, por eso no le puede dar hijos a su esposo. ¿Sí? Qué compleja situación, ¿no?, en la que estaba inmersa Ana. Pero se anima Ana, ¿sí? Va al templo a orar por su situación, pero en lugar de encontrarse con un sacerdote capaz de animarla y consolarla en su dolor, se encuentra con alguien incapaz de comprenderla y arrojarle más bien acusaciones falsas. Versículos 12 y 13. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. ¿Sí? ¿Qué más le podemos poner a la complicada situación de Ana? Ya no más. Pobre, está sufriendo, está pasándola mal. La situación es complejísima, ¿sí? Entonces uno se pregunta: ¿qué se hace cuando todo parece estar en contra nuestra? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué reacción tenemos que tomar? ¿Cómo enfrentamos esta situación? Ahora, esto es importante. Quizá alguien se pregunte: ¿y qué tiene que ver esto con las mamás? Si Ana ni siquiera era madre en este punto, ¿sí? Aquí es donde yo quiero que nosotros conectemos el mensaje de hoy con lo que estamos celebrando como iglesia, ¿sí? Efectivamente, Ana aún no era madre, pero en su corazón sí lo era. Y Ana se aferró a la idea de que para el Dios, de que al Dios para el cual nada es imposible, podía hacer un milagro y ayudarle a salir de la situación complejísima en la que Ana estaba. Así que quiero que prestes atención a esto, porque esto es importantísimo. Aunque el marcador decía que Ana iba perdiendo 5-0 por goleada, ella creyó que Dios podía darle vuelta al marcador y ayudarle a ganar el partido, ¿sí? Y yo no sé exactamente cuál es tu situación. Quizá no se trate precisamente de un problema de esterilidad en el sentido de que no puedes tener hijos, o tal vez sí es algo por lo que has estado orando por mucho tiempo. Pero podría ser que estemos hablando de esterilidad en alguna otra área de tu vida. Esterilidad financiera, esterilidad ministerial, esterilidad relacional, esterilidad en el hogar. Estéril significa que algo no puede dar frutos, que es incapaz de reproducirse, ¿sí? Y si esta es tu situación hoy, yo quiero recordarte que a través de Jesucristo Dios ya le dio vuelta al marcador, y Él quiere darle vuelta al marcador de tu vida. Dios quiere hacerlo, ¿sí? Su voluntad desde el principio, ¿cuál es? ¿Cuál fue la bendición de Dios a su creación, al hombre y a la mujer?
Desde que nos creó, Dios quiere que nos multipliquemos. Dios quiere que demos fruto en abundancia en todas las áreas. Para eso fuimos creados, no para esterilidad, sino para ser fructíferos. Génesis 1:28. Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Sean fructíferos y multiplíquense. ¿Qué podemos aprender nosotros de una mujer como Ana? Sí, que iba a terminar ganando el partido. No solo iba a terminar siendo madre, sino una gran madre, la madre del profeta Samuel, de la cual hay libros en la Biblia que llevan su nombre. ¿Sí? ¿Qué nos enseña a nosotros una madre como Ana en un día como este? Tiene que haber algo para nosotros. ¿Sí? Nosotros no podemos pensar que venimos a la iglesia y me fui. No, la verdad es que hoy nada era para mí, eso era quizá para otra persona. Hay algo que Dios quiere que nosotros nos llevemos esta noche en el corazón, que podamos prestar atención a lo que el Espíritu Santo quiere bajar a cada uno de nosotros. ¿Qué aprendemos de Ana? Voy a mencionar algunos principios. Número 1, de Ana aprendemos a tomar la iniciativa para superar la dificultad. De Ana aprendemos a tomar la iniciativa para superar la dificultad. ¿Qué significa tomar la iniciativa? Significa que hay ocasiones en las que es a nosotros a quienes nos toca dar el primer paso para salir de la circunstancia en la que nos encontramos. No puedo esperar que otra persona haga lo que me corresponde hacer a mí. No puedo esperar que Dios haga lo que me corresponde hacer a mí. ¿Sí? ¿Qué es tomar la iniciativa? Tomar la iniciativa son los amigos que abrieron un agujero en el techo para que aquel amigo suyo fuera sanado por Jesucristo. Tomar la iniciativa es aquel grupo de leprosos que se le cruzó en el camino a Jesús para que fueran sanados de su enfermedad. Tomar la iniciativa es la mujer que se abrió paso en las multitudes para tocar a Jesucristo y quedar sanada de su enfermedad. ¿Sí? Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Estando Ana en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido. Ana salió de la pasividad. Ana tomó acción. Ana tomó decisiones. Ana hizo lo que había que hacer, dice el versículo 10. Comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se cortará el cabello. Tiene profundidad esta promesa, no vamos a entrar en detalle ahora. Lo importante en este punto es que Ana dijo: yo no puedo seguir más en esta situación. Yo tengo que hacer algo, ¿sí? No puedo quedar acá en el sufrimiento, lamiendo mis heridas, con una actitud de conmiseración. Tengo que hacer algo para que mi situación empiece a cambiar, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que interiorizar esta noche. Para que haya fruto tenemos que ir al campo. Para que haya fruto hay que preparar la tierra. Para que haya fruto hay que ensuciarse las manos. Para que haya fruto tenemos que sembrar primero, ¿sí? ¿En qué situación Dios nos está pidiendo a nosotros: hijo, hija, tienes que tomar la iniciativa? Hijo, hija, yo puedo hacer el milagro, pero hay algo que te corresponde hacer a vos y estoy esperando que empieces a hacer lo que a ti te corresponde. ¿Sí? Dios conocía el dolor y la situación de Ana, por supuesto que sí. Dios es omnisciente. Él todo lo sabe, Él podía haber intervenido. Sin embargo, hay cosas que no van a pasar en nuestra vida hasta que no sea yo quien tome esa iniciativa que es lo que demuestra que realmente ya no quiero permanecer más en la situación en la que me encuentro. ¿Sí? Otra vez,
Dios quiere ayudarnos, Dios tiene el poder para hacernos salir de la situación. Sin embargo, Él primero nos pregunta si yo realmente quiero salir de la situación en la que estoy. Porque a veces, aunque la situación es poco favorable, he llegado a sentirme cómodo, ¿sí? He llegado a encontrarme conforme en esa situación. Dios nos pregunta, ¿realmente quieres salir de la situación en la que estás? Nos toca dar un paso al frente en fe y tomar la iniciativa, ¿sí? Entonces voy a compartir esto con ustedes que sigue a manera de testimonio. Creo que una de las razones por las que me identifico mucho con la historia de Ana es porque desde muy chico yo he estado rodeado de mujeres que no tuvieron miedo de tomar la iniciativa cuando las cosas en la familia estaban, como decimos en Costa Rica, patas para arriba, ¿sí? No sé si eso se entiende acá, si se comprende. Todo estaba de cabeza, ¿sí? Lo digo con orgullo, así que quiero presentarle algunas de estas heroínas de fe en mi vida que las conocí y marcaron mi vida de una forma poderosa. En primer lugar, esta es mi bisabuela, era mi bisabuela, ya no está con nosotros. Argentina Bustos se llamaba así. Nosotros le decíamos Tita Fola. Vale e Isa tuvieron la oportunidad de conocerla, su tatarabuela, y Vale pudo compartir con ella algunos años cuando estaba chica. Esta era una mujer todoterreno, ¿sí? Se vino muy joven del campo a la ciudad. Se casó joven, pero debido a las infidelidades de mi bisabuelo, terminó divorciándose muy joven y nunca más se casó, pero fue una mujer muy trabajadora, que no arrugó a la vida. A pesar de las circunstancias, trabajó durísimo para sacar a la familia adelante. No tengo recuerdos de verla a ella sin hacer algo por su familia, y casi siempre la forma de recibirnos a nosotros, sus bisnietos, era con algo de comida. Cocinaba delicioso, pero siempre estaba haciendo algo, ¿sí? Agarraba una gallina, la mataba, la cocinaba en sopa, tenía árboles, sembraba, cocinaba, siempre estaba haciendo cosas. Una mujer todoterreno que muchas veces tomó la iniciativa para que su familia lograra salir adelante. Pero la segunda que va a aparecer ahí en pantalla, esa es mi abuela Flori. La anterior era mi bisabuela, esta es mi abuela. Tampoco está con nosotros, ya hace unos 3 años, 2 más o menos, de COVID-19 falleció y ya no está más con nosotros. Este es el concepto. Mi abuela es todo lo que representa la disciplina, ¿sí? Una señora estricta, rígida, ¿sí? La ley no aguantaba ni media, ¿sí? Seguramente debido a su profesión, ella fue una mujer profesional, se recibió como educadora, y pasó toda su vida enseñando niños chicos en la escuela. Y a punta de esfuerzo también, a pesar de las dificultades de aquel tiempo, construyó un hogar físico porque se hizo de su casa propia, pero también junto con mi abuelo lograron criar a sus 5 hijos, entre ellos mi padre. De a ratos era difícil la situación con mi abuela porque realmente era estricta la señora. Pero aprendo de ella que era súper trabajadora, ¿sí? Nunca le arrugó a la vida, siempre metió las manos en el arado para salir adelante. Pero hay otra ahí que va a aparecer en la pantalla. Algunas de ustedes la conocieron hace poco. Esta es mi madre, Gabriela. Estuvo por acá visitándonos en enero, hace algunos meses. Creo que en algún momento he compartido esta historia con ustedes. Yo durante mi infancia casi nunca, es más, creo que nunca pude estrenar o pude usar unos championes de una buena marca, ¿sí? No alcanzaban los recursos para eso en mi casa. Y a veces tenía que usar los championes que me heredaba mi padre, o para ir al colegio tenía que ir con los zapatos viejos que dejaba mi padre. Una vez se me rompieron ahí en la escuela. Pasé bullying todo ese día, terrible, sí, con el talón afuera quedé toda la jornada. Cuando yo tenía 13 años, la cosa en mi casa se complicó muchísimo. Y entonces a ella le tocó salir a trabajar sin mucha experiencia profesional.
no había terminado su liceo, pero empezó a aprender una profesión y pronto se convirtió en una de las estilistas más reconocidas en el país. Empezó a viajar por el mundo, a capacitar, a capacitarse, y a través de ella nuestro hogar empezó a florecer. Con su primer salario, ¿qué creen que me compró? Unos championes de la marca que yo quería. Desafiante, ¿no? Tomar las riendas de la situación y decir, aquí no me quedo, de esta salimos adelante. Sí. Pero hay una más que quiero que conozcan ustedes, que va a aparecer ahí en la pantalla. Ire es la definición, no, más bien, ire es la encarnación de sin miedo al éxito. Sí. Sin miedo al éxito. No una, muchas veces la he visto tomar la iniciativa para que como familia salgamos de una situación adversa. Sí. Muchas gracias, María. Gracias. Así que si usted tiene una mujer así en su vida, una esposa, una madre, una hermana, hónrela. Dele gracias. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Y dele gracias a ella por cómo a través de su esfuerzo Dios ha bendecido tu vida. Amén. Número 1, de Ana aprendemos a tomar la iniciativa. Pero número 2, ¿qué aprendemos de Ana? Valiosísimo. De Ana aprendemos a creer aunque las circunstancias no cambien, porque sabe, yo puedo tomar la iniciativa, puedo levantarme con fuerza, puedo dar un paso al frente, puedo venir a Dios, puedo clamar al Señor, pero eso no significa que las cosas se van a arreglar. Podría ser incluso que sigan igual por mucho tiempo más. La respuesta de Dios no siempre viene express, no siempre es inmediata, ¿sí? Algunas veces va a demorar en responder y otras veces va a responder de una forma distinta a lo que yo estaba esperando. Y ahí se desarrolla nuestra fe, ahí se pule nuestra fe, se fortalece nuestras convicciones, ¿sí? Lo que sí es seguro, y esto es lo que tiene que quedarnos claro, es que cuando yo hago lo que a mí me corresponde, cuando yo hago lo que a mí me toca y le entrego a Dios lo que yo no puedo controlar, hay descanso, porque sé que Él va a hacer lo que es mejor para mi vida, conforme a su voluntad. Y eso tiene que producir paz y gozo en nuestro corazón. Si yo no he hecho lo que a mí me toca, la situación es diferente, porque estoy siendo negligente, porque estoy siendo desobediente, porque estoy pecando, porque estoy siendo perezoso. Pero si ya yo hice lo que me corresponde y lo hice bien y lo hice con excelencia y le pedí dirección al Señor y las cosas no cambian, yo tengo que creer que el Señor tiene el control de la situación y que algo bueno Él está obrando en mi vida y para mi familia, ¿sí? Vean lo que ocurrió luego de que Ana hiciera esta oración, ¿sí? Fue a orar, el sacerdote le dijo borracha, pero vean lo que pasa, versículos 15 al 18. No, mi Señor, no he bebido vino ni cerveza, soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. 17, vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias, ojalá favorezca a usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y ojo, se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Sí. Otra versión dice que desde ese momento Ana dejó de estar triste. ¿Qué pasó? No dice, ¿qué le pasó a Ana? Después de toda esa locura y toda esa presión y todas esas circunstancias y toda esa tormenta, ahora
deja de estar triste y tiene apetito, va a comer. ¿Cambiaron las circunstancias después de orar? No, exacto, pero para nada, ¿sí? Ana iba a llegar a su casa y de nuevo se iba a encontrar con el mismo escenario. Un esposo poco comprensivo, una rivalidad con Penina que la estaba atormentando. La realidad es que todavía seguía sin tener un hijo. Las cosas eran exactamente igual para Ana. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Sí? Yo también quiero volver a tener apetito, dice alguien. Yo también quiero dejar de llorar. Yo quiero despertarme sin preocupación, sin depresión, sin ansiedad. Yo también quiero dormir sin despertarme preocupado a la mitad de la noche. ¿Qué le pasó a Ana? Lo que cambiaron no fueron las circunstancias, cambió su corazón y cambió la forma de ver la situación. Ana dejó de ver las cosas con ojo humano y empezó a verlas con ojos de fe. Familia, escuche esto. Ana empezó a ver con el corazón lo que todavía no podía ver con sus ojos. ¿Qué te está mostrando Dios hoy? Que Él tiene para tu vida, que por diferentes circunstancias no has podido experimentar, y Dios te dice: hijo, hija, sigue creyendo, abraza mis promesas en tu corazón y confía en que tengo un tiempo perfecto para que mi voluntad se cumpla en tu vida. ¿Sí? ¿De qué forma estás viendo el problema que enfrentas hoy? Si lo estamos viendo con ojos naturales, yo tengo que superarlo, yo tengo que cambiarlo, yo tengo que salir adelante. O si estamos diciendo: papá, fui obediente, hice lo que me toca, descanso que en tu tiempo tú vas a hacer el milagro, lo mejor para mi vida. Amén. De Ana aprendemos a tomar la iniciativa. De Ana aprendemos a creer aunque las circunstancias no cambien. Pero también aprendemos de Ana, este es el número 3, aprendemos sabiduría para esperar, priorizar y discernir los tiempos. Esperar, priorizar y discernir los tiempos. Pasó algún tiempo. Ana había esperado muchísimo, oró, las cosas no cambiaron de forma inmediata, pero después de un tiempo Dios obra un milagro en su vida y Ana se convierte finalmente en la madre de Samuel. Dice el versículo 20: Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz a un hijo, al que le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Y dice el 21 y el 22: al año siguiente Elcaná y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, ojo con esta palabra porque a muchos de nosotros nos cuesta pronunciarla por voluntad propia: esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. A mí me encanta. Y es una de las cosas que más me retan de esta mujer, Ana. Una cosa es esperar porque no me queda de otra, ¿sí? Y Dios muchas veces nos pone en salas de espera sin preguntar realmente si uno quiere estar ahí o no. Eso como que si Él considera que tengo que esperar, pues me va a poner a esperar y punto, ¿sí? Y en esa situación no hay mucho que yo pueda hacer, esperar nada más. Pero otra cosa es muy distinta, es elegir con sabiduría que tengo que esperar porque mi tiempo no ha llegado. ¿Sí? Otra cosa es elegir con sabiduría: Señor, aunque no quiera, o quizás sí, pero lo mejor en este momento para mi vida es seguir esperando un poco más. ¿Sí? Nosotros estamos en un mundo que es altamente competitivo. Siempre estamos corriendo por ver quién llega primero, por ver quién es el mejor.
Dice Santiago Benavides en uno de sus temas que muchas veces lo único que queremos es llegar un poquito más lejos que el vecino, ¿sí? Y entonces siempre estamos en esta disputa constante para poder llegar de primero, pero es de sabios y de nota madurez cuando uno dice, aún no es el tiempo, tengo que seguir esperando. No importa cuántos pasen a mi alrededor, yo sé a dónde el Señor quiere llevarme y un día Él me va a llevar a ese lugar, ¿sí? Pero ahora tengo que seguir esperando, ¿sí? ¿El sacrificio era importante dentro de las prácticas religiosas de una familia judía? Por supuesto que sí. Acompañar a su familia al templo era súper importante también. Ana podía haberse llenado de orgullo y decir, ajá, ahora sí, Penina, es mi turno de demostrarte que a mi hijo también le corresponde una porción del sacrificio. Que se frotaba las manos para que llegara ese momento, sí. Pero su prioridad no era competir ni demostrarle nada a nadie. Su prioridad tampoco era mostrarse como una persona religiosa, piadosa, que sigue ciertas tradiciones y costumbres. Su prioridad en ese momento, ¿cuál era? Cuidar a su hijo y esperar en obediencia el tiempo establecido por Dios para que su palabra se cumpliera en la vida de esta familia, ¿sí? Y al principio vemos un Elcaná un poco incomprensivo. Ana, pero no te soy más suficiente que 10 hijos. ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás afligida? Pero la actitud de Ana a la larga trajo salud a su familia. Vean qué impresionante la respuesta del Elcaná en aquella circunstancia que seguía siendo igual. La sociedad seguía siendo la misma en el mundo antiguo. Dice el 23, esta es la respuesta de su esposo. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcaná, quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su oikos, en su casa. Ana entendió que había un tiempo para estar en casa y que había un tiempo para estar en el templo. Concluye el texto, y crió a su hijo hasta que lo destetó, ¿sí? Presta atención a esto. Ningún llamado, ningún ministerio, ningún sacrificio debería anteponerse al hermoso llamado de ser mamá. Eso me lo enseña Ana a mí, que soy un padre. Aplica para mí también, y que soy pastor también. Trato de esforzarme y obedecer al Señor, y a veces le fallo, pero entiendo cuál es mi prioridad: mi familia, mi oikos, mi casa. Ellas son lo primero, sí. Número 1, de Ana aprendemos a tomar la iniciativa. De Ana aprendemos a tener gozo, aunque las circunstancias no cambien. Aprendemos sabiduría para esperar, priorizar y discernir los tiempos. Y cuarto y último punto, con este termino, es que de una madre como Ana aprendemos a entregarle a Dios lo que le pertenece a Dios. Entregarle a Dios lo que le pertenece a Dios. Se cumplió el tiempo. Ana esperó, crió a su hijo, lo destetó y finalmente junto a Elcaná llevaron a Samuel al santuario junto con su ofrenda. Dicen los versículos del 26 al 28. Dijo Ana: mi señor, tan cierto como que usted vive, le aseguro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Se lo entrego al Señor, sí. Todo, familia, todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios, incluidos nuestros hijos. No son nuestros, no son nuestros.
nosotros solo cuidamos lo que Dios nos da. ¿Sabe cuál es el problema? Y esto es muy común, aunque en el punto anterior mencioné que ningún llamado debería estar por encima de nuestra misión como padres, como madres. Es común y nos pasa mucho que cuando Dios nos bendice con algo que anhelamos por mucho tiempo, imagínate lo que significaba para Ana. ¿Cuánto le costó tener un hijo? Ana lo lloró, Ana lo soñó, lo vio en fe, lo esperó, lo cuidó, lo ama con todas sus fuerzas. Sin embargo, ella sabe que lo que Dios nos da nunca debería tomar el lugar que a Él le corresponde en nuestras vidas. Nada debería ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. ¿Sabe qué es lo que ocurre cuando uno finalmente suelta y le entrega a Dios lo que uno tiene que entregarle a Dios? Capítulo 2, versículo 21. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Es que a veces nos aferramos tanto a lo que Dios nos da. ¿Sabe cuántas personas, después de haber estado pidiendo mucho tiempo algo que anhelan, no sé, un matrimonio, un ministerio, una familia, un hijo, finalmente Dios los bendice con eso que tanto anhelaron y ya luego se olvidan de Dios? Dejan de orar, dejan de buscar dirección de Dios en su palabra. Algunas veces hasta dejan de asistir al lugar al cual una vez clamaron a Dios para que obrara ese milagro en sus vidas. Colocan la bendición que provino de Dios en el lugar que le corresponde solo a nuestro Señor. No podemos, familia, no olvidemos nunca quién es la fuente o cuál es la fuente de dónde proviene todo lo que nosotros tenemos. Que podamos ser siempre agradecidos con Él. No es que vamos a descuidar nuestra familia, no es que vamos a descuidar nuestro trabajo, no es que vamos a descuidar nuestra carrera profesional. No vamos a descuidar nada de lo que Dios nos ha dado. Lo vamos a administrar con sabiduría, pero nunca nos vamos a olvidar de dónde provino eso, quién nos los dio, y que debemos ser siempre agradecidos con Él y decirle: Señor, aquí está mi trabajo, ayúdame a honrarte a través de él. Señor, aquí está mi ministerio, ayúdame a que tu nombre sea glorificado a través de él. Aquí está mi familia, aquí están mis hijos, ayúdame, Señor, a que a través de mi familia tu nombre también sea exaltado en las naciones. Ese es el corazón de una madre que influencia. Vio con su corazón, con fe, Dios obró un milagro, ¿sí? Una madre funcional, ¿sí? Aunque tenía sus problemas, Ana no era perfecta como ninguno de nosotros, pero no buscó tapar su realidad en una actitud religiosa y superficial, sino que tomó la iniciativa y a partir de una actitud renovada se levantó y llevó a Dios hasta su hogar para influenciar a toda su familia. Y ese es nuestro desafío hoy. Elcaná y Penina y Ana al principio iban al templo, sí, íbamos al sacrificio, pero todo era un caos. Ana dijo: no, yo no voy a llevar a mi familia hasta el templo, yo voy a llevar a Dios a mi familia. Venimos a la iglesia, familia, y nos nutrimos y crecemos y aprendemos, pero si yo no estoy practicando nada de lo que Dios me muestra acá en mi hogar, no sirve de nada. Es allí donde tenemos que evidenciar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios en acción, ¿sí?
Esa es la esencia del oikos. Influencia hacia adentro. Influencia hacia adentro, ¿sí? Y a veces estamos tan enfocados en ir hacia afuera, en exponernos públicamente, en que vean que somos buenos siervos. Nos olvidamos de la importancia de que nosotros tenemos que ser luz en nuestros hogares, que tenemos que ser luz en nuestras casas, ¿sí? Y quizás allí donde más difícil se nos hace mostrar el carácter de Jesús, como decía Marquitos la semana pasada. Qué difícil es perdonarnos entre familia, ¿no? Qué difícil se nos hace mostrar el carácter de Cristo en el hogar, porque nos volvemos permisivos. Estoy en mi casa, no importa si grito, no importa si digo palabras groseras. Es allí donde nosotros tenemos que esforzarnos por dar lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros en nuestro hogar. Sí, cuando hablo de lo mejor, ojo, no me refiero solo a cosas materiales. Eso está bueno, sí, es necesario. Debemos esforzarnos por proveer lo mejor de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero cuando yo hablo de lo mejor, me refiero más bien a tiempo. A veces nuestro tiempo, nuestras mejores horas van al trabajo, a la iglesia, a nuestros pasatiempos, y a la familia le damos lo que sobra, lo que me sobra, ¿sí? Me refiero a afecto, amor, respeto. Pregunto, para ir cerrando ya. ¿Tú le hablarías a tu jefe, a tu mejor cliente, a tu compañero de trabajo, a tu pastor, a tu líder, a tu hermano de ministerio, de la misma forma en la que a veces le hablas a tu cónyuge o a tus hijos? Nos morimos de vergüenza, porque en casa sí nos permitimos a veces actuar de una forma que no es congruente con el carácter de nuestro Señor y Salvador. No podemos, familia. Y nuestro propósito como papás, como mamás, como futuros papás, como futuras mamás, no es solo criar hijos exitosos, que prosperen económicamente y que aporten a la sociedad. No es que eso esté mal, pero no es lo único ni es lo más importante. Fuimos llamados para que a través de nuestras familias el evangelio continúe esparciéndose por toda la tierra. Y nuestra tarea es formar hijos para que el reino de Dios se haga visible, y que un día ellos también, por su fe en Jesús, ese Jesús que nosotros modelamos, pasen una eternidad con nuestro Señor. Le pido que se pongan de pie. Terminamos orando. Vamos a orar por las mamás. Vamos a orar también por los papás de esta casa. Vamos a orar por esas mujeres que aún no son madres, pero que anhelan serlo con todo su corazón. Yo quiero que sepas que Dios ya escuchó tu oración. Dios conoce tu llanto, y hoy Él quiere que empieces a desarrollar un corazón de madre para el día en que recibas ese hermoso llamado a la eternidad, ¿sí? Y si es algo que aún no está en tu corazón y te preguntas ¿para qué o por qué?, nunca olvides que esta es la bendición de Dios a su creación. Los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Que el Señor también desarrolle en vos un corazón para anhelar algún día cuidar eso tan preciado que un día Él te va a dar, para que amoldes en ellos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Papá, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos estar nuevamente en tu casa, papá, iniciando esta nueva serie de mensajes relacionados, Dios, a algo tan importante, tan valioso como lo es la familia, Señor.
Gracias, Dios, porque a través de la historia de una mujer como Ana, nos recuerdas, Dios, que aunque somos imperfectos y nuestras familias a veces están inmersas en caos, eso no te impide, Señor, rescatarnos y usarnos para llevar sanidad a nuestro hogar y llevar sanidad a nuestras familias, Dios. Ayúdanos, Padre, si es que estamos en una situación difícil y no hemos querido tomar la iniciativa y hacer lo que nos toca hacer. Hoy te pido, Padre, que nos des las fuerzas, Señor, para dar un paso al frente, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a creer, Dios, que si la circunstancia no ha cambiado, no es porque nos has abandonado, no es porque te olvidaste de nosotros, es porque estás trabajando, Señor, y porque nos estás guiando hacia tu voluntad para nosotros. Una voluntad buena, Señor, que a veces no podemos ni siquiera entender, papá. Ayúdanos, Dios Santo, en el nombre de Jesús, a seguir esperando, si es que esa es tu voluntad para nosotros. Y si hoy me estoy apresurando, Dios, a hacer las cosas a mi manera, Señor, yo te pido, Dios, que me des la sabiduría y la paz para poder elegir esperar, Señor. Esperar en ti, papá. Esperar confiando en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, papá. Te lo ruego, Señor. Y si nuestro caso es que nos hemos aferrado a algo, Señor, que te pertenece, hoy nuevamente queremos presentarlo delante tuyo, Señor, para que a partir de ahí, papá, tú nos bendigas aún más, Señor. Quebranta en nosotros, Señor, un corazón egoísta, un corazón que se aferra a las cosas, un corazón inseguro, un corazón temeroso que le da miedo, Señor, que si algo ya no está más en mí, no lo voy a poder recuperar nunca más, o nunca va a venir de la misma manera. Señor, quebranta ese corazón en nosotros. Te entregamos lo que te pertenece, porque sabemos que cuando lo hacemos y confiamos en ti, Señor, una bendición abundante viene para cada uno de nosotros, papá. Gracias, Señor, por esta casa, por esta iglesia, por esta hermosa familia, Vida Abundante, y por cada familia que la compone, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a las madres, bendecimos a los padres, bendecimos a los hijos, Señor. Sana nuestros hogares, Padre, en el nombre de Jesús, y que podamos continuar, Señor, a través de ellos, modelando, Señor, ese diseño tan hermoso que tú estableciste desde el principio para nuestras familias, Señor. Oramos esto, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Rey y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén.